Y vaya si lo tenemos acá para hablar de la Argentina y su historia a Beto Gaitán. Beto querido, ¿Qué tal? ¿Cómo qué andan? lindo Buenos días, tenerte David. acá. En las vacaciones lo tenemos siempre a Beto acá. Que no Sí, viene a sí, ya es visitar. una tradición. Seguro. Bueno, contento por estar acá. Sabes que me gusta mucho venir acá y hacer lo que nos gusta hacer, que es hablar un poquito de historia argentina. Perdón que me olvidé de bajar No el... importa. Es mi mamá. Saludos a mamá. Mami. Ponelo en silencio y Ya dice, está. mami, estoy en la tele. Qué lindo, Sí, bueno. pero bueno, ya sé. Betito, qué lindo te decía tenerte acá para que nos vengas a contar. Lindo sale el micro, Bueno, me con la alegro. edición de Gustavo, que se Sí, pasa, Gustavo. dedos en la edición. mágicos. Capo, Gustavo, editando Sí, sí, los sí. micros que tenemos acá. Sí. Y bueno, y hoy estamos en época de mundial. Tal cual. Y el mundial también tiene su historia. Siempre, siempre, y en el caso de Argentina, de alguna manera los mundiales de fútbol siempre estuvieron atravesados por algún acontecimiento de la historia argentina muy, muy importante. Por ejemplo, en 1982, que se jugaba el Mundial de España 82, estábamos en plena guerra de Malvinas. Sí. Así que era, ustedes saben que somos muy especiales en plena época del Mundial, y entre las noticias que nos llegaban de la guerra de Malvinas y cómo nos iba en el Mundial, era una mezcla de pasiones muy, muy rara. Por ahí, hundimos tal barco, tumbamos tal avión, parecía como un gol. Y bueno, después la realidad nos dio otro cachetazo, ¿no? Y tanto en la guerra como en el En el mismo mundial no pasamos de fase, ¿no? No, en ese mundial nos fue En bastante el- mal, fue el sí, primer nos mundial de habíamos- Maradona, perdimos con Brasil, ahí nos echaron varios jugadores, no fue un Vos sabés que buen no me acuerdo mundial. mucho del mundial Sí, sí, 82. sí, fue España muy bastante poco. malo, la base que se llevó era la del 78 Claro. y bueno, estaba Maradona, que siempre se le criticó a Menotti no haber De convocado a verdad. Maradona ya en el 78, tenía 16 años Maradona en ese Sí. momento, pero bueno, al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra, también estaba el Mundial de Fútbol de España 82. Y En en el este 78, el golpe con los militares. teníamos claro, el auge de exactamente, los el proceso militares. de reorganización nacional, con todo lo que ya sabemos que eso significaba, con un estadio base que era el Monumental de River y a menos de 1000 metros la ESMA, con todo lo que eso significó para la historia argentina, para las personas que desaparecieron en ese lugar. Seguro. Y en este caso vamos a hablar del Mundial de 1974, que ese Mundial en lo particular tengo algún recuerdo, Mm. sí, los otros sí, ya los viví bien a todos, pero sí tengo recuerdo porque yo conservé durante muchos años una de las pequeñas figuritas, así, estatuillas, creo que fue el primero de los que empiezan a generarse las mascotas de los mundiales. Ah. Y eran dos figuras de la selección de Alemania Federal. Se hizo en Alemania en el En 74. Alemania el mundial, ¿no? Federal. Alemania Porque Federal. la Alemania estaba dividida, posguerra había quedado dividida, el mundo occidental, el mundo oriental, la Guerra Fría, entonces teníamos la Alemania, estas cosas locas e increíbles que ocurrieron en la historia universal, porque nosotros no somos los únicos de hacer cosas raras en historia. La Alemania quedó dividida por un muro, el famoso muro de Berlín, Sí. y entonces teníamos la Alemania democrática, que era socialista bajo la influencia de la Unión Soviética, y la República Federal de Alemania, que era occidental. Entonces, el lugar donde se hace el Mundial es en la Alemania Federal, 1974, y yo conservaba, era una estatuilla, creo que se llamaba Tip y Tap, uno Sí, alto Tip y Tap. y otro chiquitito, yo tenía el alto, no me alcanzó para el chiquito, y la conservé durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué tiene que ver con nuestra historia? Aparte, por supuesto, de que jugar un mundial en términos futboleros, tenemos que decir que en el Mundial de 1970, que fue el primero que se desarrolló en México, la selección argentina no participó porque habíamos sido eliminados por Perú en las eliminatorias previas al Mundial, así que nos quedamos con las ganas. Y después en el 74 sí pudimos participar, pero a diferencia de estas épocas de bonanzas y de muchas alegrías, sobre todo para las generaciones jóvenes, deben saber que generaciones anteriores vivimos etapas no muy buenas
en cuanto a la selección argentina. Por ejemplo, esta, la del 74, donde veíamos de una crisis institucional, la AFA era un verdadero desastre, habían cambiado los presidentes, todavía no había llegado Don Corleone, digo Don Julio, al poder, a la AFA, y bueno, y aparte estamos en un proceso de transformación del fútbol argentino que sin un proyecto deportivo claro, recién en 1978 la cosa va a cambiar cuando sobre todas las cosas se consigue consagrarse la Argentina campeona del mundo en el mundial que se organiza en nuestro país. El 74 era un lío, bárbaro. Entonces llegamos a las... Mirá lo que es eso, estas imágenes no las había visto sí, nunca. esa apertura del mundial, Jaime Torres, el que está tocando ahí el charango, todo muy pintoresca era había unas pelotas de fútbol, ahí se ven, desde ahí salían los personajes que representaban a cada país. Parece un acto escolar, pero bueno, así eran las características fíjense las tribunas, ¿no? Televisivamente en cuanto a lo que es hoy en día estamos muy lejos, pero bueno, así era el mundial en aquella época. No sé lo que se habrá escuchado. Esta vez esa es la pelota de fútbol. ¿Qué podés escuchar de cuatro tipos tocando uno el charango, la guitarra y el bombo en un estadio sin micrófono, sin nada? Exactamente. Y bueno, esas pelotas de fútbol se abrían y quedaban como flores, y bueno, de ahí salían los personajes típicos que representaban la cultura de cada país. Particularmente eso yo no lo recuerdo, sí, algunas cosas. Samba Quipildores. Ahí está, Samba Quipildores, Jaime Torres con el charango y no recuerdo los otros que lo acompañen. Bueno, en términos futbolísticos, la base de la selección argentina que se va a llevar ahí, que había cambiado varios técnicos, el técnico era Vladislao Cap, un hombre que no ha quedado mucho en la historia, pero sí antes había sido Sívori el director técnico en la previa del Mundial, donde Argentina, por ejemplo, va a aplicar una técnica muy rara para ir a jugar, por ejemplo, a La Paz, a Bolivia en las eliminatorias. Ustedes saben lo que significa ir allá a la altura. Entonces la Argentina, cosa que algo parecido va a tomar Bilardo después, en los 80, Sívori va a armar dos selecciones, una fantasma que quedó para el periodismo deportivo con selección fantasma, que trabajaba en silencio en las zonas altas de la Argentina, preparándose para las eliminatorias, y otra que trabajaba en Buenos Aires. Con eso logra el primer triunfo de la selección argentina en La Paz, Bolivia, en aquella época. Clasificamos para el Mundial, vamos al Mundial, y ahí, a diferencia de este mundial, solo había 16 selecciones. 16 nomás. Selecciones integraban todo el grupo de selecciones que disputaron el Mundial 74. Despacito nos tocó nada más que con la naranja mecánica de Johan Cruyff. Nos metieron 4 de entrada. Alemania. Y ahí será ese partido con el Pato Filiol en el arco. El Pato estaba, también estaba Pepe Santoro, había un gran recambio futbolístico en aquella época. La base de la selección argentina del 74 es la del Huracán de Menotti, donde jugaba Brindisi, Houseman, el Ratón Ayala, el original Ratón Ayala, porque ahora el Ratón Ayala que está en el equipo, en el cuerpo técnico de Scaloni, también se le dice Ratón Ayala, pero bueno, el original, y el gran René Houseman, todo un personaje del fútbol argentino de aquellas épocas. Mucha técnica, mucho talento, pero 0 equipo. Ese fue el gran problema que tuvo la selección argentina. Parece que también estaban bastante peleados, y Santoro era uno de los arqueros históricos de la época de Independiente, el Independiente multicampeón, pero ya empezaban a ver el recambio. Empieza el Pato Filiol, ya venía pidiendo pistas, que se va a consagrar en 1978 en el Mundial de acá de la Argentina. Entonces, ahí está el Pato. Cuando, en la primera ronda nos va re mal. Entre ellos perdemos con Holanda, la Holanda de la naranja mecánica, el fútbol total, como se le llamó. Nos tocó bailar con la más fea. Pero aún así clasificamos para la segunda ronda, y en la segunda ronda nos va a tocar jugar con Alemania, la democrática, que democrática y era la socialista, comunista.
O sea que nos tocó con las dos Alemanias. Nos tocó con las dos, nos tocó con Holanda, con Brasil en la primera ronda, así como para que sea livianito. Y después, ya estaba pelea ahí. Claro, y después, aún así pasamos de ronda, pero ya no teníamos chance de seguir avanzando. Y en la previa del partido de fútbol, el día 1 de julio de 1974, llega la noticia de que ha fallecido el general Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina en esos momentos, figura clave de la historia política del siglo XX y sobre todo en ese contexto de la historia argentina en que nos encontramos, ¿no? Tercera presidencia Perón, Perón del exilio, el que había regresado a la Argentina, él sabía que ya venía a morir, ya estaba grande, no quería ser presidente, un día vamos a hablar de esto que pasó, post-Cámpora, y bueno, la Argentina de la fórmula Perón-Perón, porque él se postula como presidente y lleva como su vicepresidenta a su esposa. Y bueno, es la época del brujo, de José López Rega, y toda esa etapa. Ahí lo tenés, al lado de Isabel tan López Rega. Convulsionada de la historia argentina. Y bueno, ahí tenemos imágenes de apoyo que están muy buenas, que es donde se produce justamente toda la ceremonia, el sepelio del general Juan Domingo Perón, con todo el impacto político, social y cultural que significó la muerte del general Perón. Eso también va a llegar a la selección argentina, que rápidamente se dan dos cosas raras. Por ejemplo, la delegación de futbolistas se tiene que quedar para disputar al otro día el partido. Ellos no querían jugarlo, sentían que era una falta de respeto, querían volver a la Argentina. Bueno, la FIFA presionó, les dijo claramente que si no se presentaban iba a tener un impacto institucional muy fuerte en lo deportivo para la AFA. No nos olvidemos que ya Argentina estaba designada como la futura sede del Mundial dentro de 4 años. El siguiente Mundial, claro, el 78. Y podía correr riesgo esa cuestión de ser sede del Mundial 78. Y bueno, el presidente de la FIFA en su momento, que era un inglés, le dijo: muchachos, o juegan, porque si no se pierden otro mundial, así que se tienen que quedar. Lo que sí les pasa a los jugadores es que hay una anécdota que la cuenta Miguel Ángel Brindisi, dice que ellos en esa tarde tenían día libre, salen a comprar cosas ahí en la ciudad, cuando vuelven llegan al predio donde estaban y ven la bandera media asta y se dan cuenta de que había pasado algo grave. Por supuesto ya se sabía que Perón estaba muy enfermo y que el desenlace podía ser ese. Bueno, los invade una profunda tristeza. Hay que tratar de ubicarnos en el contexto histórico, el momento que de la Argentina. La mayoría de estos jugadores venían de familias muy humildes, de una orientación muy fuerte peronista. Entonces, ellos quieren volver, no se les permite, pero sí la delegación de dirigentes se vuelven todos. Los dejan ahí. O sea, el equipo no vuelve, pero los dirigentes sí. El técnico y los jugadores no pueden volver, quedará un dirigente, el resto vuelven a la Argentina para las exequias. Y sí se va a oficiar una misa. Ellos estaban en la ciudad de Colonia, Alemania, ahí tenían la sede. Sí. Y bueno, en la tarde siguiente se hace una misa, participan todos los jugadores y hasta elaboraron ahí en el lugar donde estaban viviendo una especie de altar con unas velas y una foto del general Perón. Había impactado fuertemente, como en toda la Argentina, la muerte del general Perón. De hecho, también, que es la única vez que ocurre en la historia de los mundiales de fútbol, en 2 partidos en donde no participa la selección argentina, al conocerse la noticia de la muerte del general Perón, automáticamente se paran los partidos, porque estaban en pleno desarrollo, y se hace un minuto de silencio cuando se da la noticia de que había muerto el general Perón. Indudablemente se trataba de una figura de fuerte impacto en la política internacional. Bueno, estas son algunas de las características de lo que ocurrió en aquel Mundial de Fútbol y cómo a veces, ¿por qué lo queríamos traer a esta historia? Estamos en época de Mundial, buscamos una historia que se refiere a algo distinto con esta dinámica que queremos darle este año y nos encontramos que así como la guerra de Malvinas estaba el Mundial del 82, en el 74 se produce la muerte del general Perón. Y que realmente fue un impacto muy grande.
Y otra de las cositas que queríamos traer, ya para ir cerrando la columna, hay uno de los, la historia de uno de los cánticos que más tiempo duró, porque ahora ya estamos en esta etapa, los más jóvenes conocen Muchachos, la Cuarta Copa. Claro, la otra de la banda de los Trapos, y bueno, Sí. esa que se usa mucho, mucha onda cumbia, que ha impactado mucho, y que realmente ha logrado cambiar lo que durante décadas siempre, cada hinchada tenía sus cantos para su club. La selección argentina que siempre tuvo uno, que era clásico, que es el Vamos, vamos Argentina. Vamos, vamos, Exactamente. Argentina, vamos, Bueno, vamos a y de ganar. pronto, ¿de dónde Sí. surgió eso? A ver. La creencia en general es un canto popular, nace entre las hinchadas argentinas, que de hecho es cierto. Este canto en realidad van a ser en la hinchada de Boca Juniors, pero en realidad lo toma en 1974 de una movida que se genera en la campaña y después en la presidencia del general Perón, donde se graba un disco, antes era todo por discos, Sí. un long play, donde tenía distintas canciones previa al Mundial. Y la canción, me lo anoté pero no recordaba bien, se llamaba Vamos Argentina, contágiate mi alegría. Y el cantautor de esa canción, los que ya somos grandes, recordamos al dúo Bárbara y Dick de la década del 70. Y bueno, quien canta esa canción es Fernando Dick Staita, él es el que hace la canción. Pero bueno, como siempre pasa, después una hinchada lo toma, le hace Le un cambia la cambio letra. y quedó así durante décadas, en la década del 70, 80, 90, como la canción típica que representó a la Argentina hasta que Sí. aparece Muchachos. Claro, Ahora en- sí, sí, porque siempre cantamos esta, vamos, vamos, de Exacto. Argentina. Ha sido típica. Y bueno, O eso- sea que esa, la original es de una campaña política, podría decirse, Sí. la originalidad. Claro, de o esa sea, canción. era muy común antes todo lo que era la cuestión del Estado con lo, digamos, es una de las funciones del Estado, la cuestión cultural deportiva, pero por ahí es como que siempre se reservaba al Estado el que previo a un mundial hacía las canciones, y que ahora ya es como más privado toda esta cuestión. Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho en ese sentido y publican ese disco. Yo recuerdo que en el 86 también se edita un disco que tenía también canciones. Yo recuerdo porque mi papá tenía un montón de discos y todos los compraban y te quedaban después. Sí. Y bueno, de ahí nace el cantito que durante décadas fue el que más identificó a la Argentina, que ahora ya no, ya es Muchachos y ahí viene... O sea, es más variado, Sí, ¿viste? sí, es más variado. Dios en el cielo, y en Claro, la tierra, o exactamente. eso, todos Sobre esos todo temas que porque salieron hemos ahora. tenido el éxito en el mundial anterior, queda más fuerte, ¿no es cierto? Claro. Nosotros pasamos del 86 al anterior, 36 años Cantando esperando. esta canción. Claro, esperando que se nos dé y bueno, ojalá que no sea tanto la espera de ahora en adelante. Sí, vos sabés que anoche yo uso mucho TikTok para distraerme. Sí. Y veía casualmente, porque viste que yo soy medio pesado y te mando cosas por TikTok. No es pesado. Y anoche no lo mandé, no quise molestarte, No, todo bien. conozco tus vacaciones. No, está Y bien. me había saltado, dice, ubicás esta canción y es una filmación vieja de una mujer o alguien tocando con una guitarra criolla esta canción, pero la original. Vamos, vamos, con alegría, qué sé yo, algo así cantaba. Y dice, te ubica, bueno, yo ahora ya es tarde para buscarla y pasársela al Dive, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y me digo, mirá qué coincidencia cuando vos me lo planteaste fuera de micrófono antes de salir al aire. Digo, anoche lo estaba viendo y es un Muy video típica, viejo, así muy que se típica ve. de los 70, ¿no? Que tenía Sí. esa onda que venía una onda hippie, medio folk, ¿viste? Hippie revolucionario, Claro, folk, sí, medio así, sí, sí. Como el- Pantalones como Oxford, el pero... personaje de Capuzotto. Sí, sí, Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez. Y el último detalle que es cuando en el Mundial 78 ya se graba el cantito, vamos a Argentina, se consideraba que la palabra quilombo era demasiado. Y entonces se va Bullanguera. Exacto. Pero el otro día lo cantaba y me acordaba, era la semana pasada, pero lo que trae toda la coincidencia. Y me acordé y me reía solo porque mi mamá me la enseñaba, en el 78 yo tenía 5 años.
y me enseñaba la canción esta, y en vez de decirme quilombera, me decía bullanguera, me decía. Digo, sí. bullanguera. No se podía decir Quilombera era una palabra muy fuerte para sí. ese momento, entonces se la cambió y se le puso bullanguera. Y ahí es como que quedó oficializada este cantito, que en el 70 también aparece el personaje de Caloi, que es Clemente, que sí. también ahí tiene sus historias respecto al cantito de Tire, Tire Papelitos, porque parece que estaba prohibido en algún momento, en esa época venía todo prohibido por prohibir. Parece que a muchos no les gustaba que la gente estuviese alegre, sí. Y al medio que habían prohibido. Muñoz era el que criticaba los papelitos. Exactamente. Entonces, el Caloi con su personaje Clemente crea la canción de Tire, Tire Papelito. Sí. Y, bueno, dándole la contra y ahí aparecen también en los 70 todos los personajes de Caloi con el negrito de Camerún y todo eso. Qué linda, qué linda. Es muy tarde para pasarla. Beto, me encantó, como siempre, el tema de hoy. En épocas de mundial y la historia también argentina en ellos. El fútbol siempre lo decimos, es un hecho cultural, ¿no? Al menos en la Argentina, pero estamos viendo que a nivel hoy en día con la globalización y las redes está todo mezclado y realmente está impactando, atravesando no solo el aspecto deportivo de cualquier país, sino ya es toda una manifestación que abarca todo. Y bueno, y es también un gran negocio, pero es otro tema. Otro tema, con las pausas de hidratación y todas esas cosas. Es otro tema. Que lo parió. Bueno, y hablando de historia, hoy vamos a hacer historia, porque hoy nos vamos a vengar de todo lo que le hicieron los egipcios a Moisés. Así que era rencoroso el tipo. La venía trayendo de allá, ya que hablábamos de historia. Sí, ya estamos con ese tema. Claro. Bueno, me mandaron el tire. A ver, vamos a esperar. Buenos días, qué lindo escuchar la historia argentina. Gracias, profe Gaitán, da gusto escuchar. Me recuerda también cuando nuestra profesora Claudia Leso eran nuestros mejores profesores de historia, dice Silvia, que nos escribe. Los televidentes están expectantes. Bueno, sí, eso el otro día no es vanidad. Permiso, te voy a acomodar el micrófono así te escuchas mejor. Pero es común que me encuentre en la calle con gente y que claramente ve las columnas y le gusta y te aportan cosas y eso es lindo. Muy bueno. Te sugieren temas y cosas que van surgiendo, como hacíamos recién. Empezás a tirar el hilito de la historia y aparecen un montón de hechos secundarios o no, que también son muy lindos e interesantes, sobre todo para las generaciones nuevas, porque no todo empezó hace 10 años. Exacto. Gracias por mantener viva la historia. Beto Gaitán en Argentinos Sin Domesticar TV, hoy en vivo y en directo lo teníamos.